Pues por muchos motivos. En primer lugar, yo creo que también es una cuestión cultural nuestra, ¿no? Porque la fascinación por el Antiguo Egipto viene desde los griegos. O sea, ya desde Heródoto en el siglo V causó una gran fascinación el Antiguo Egipto en los griegos, ¿no? Consideraban, bueno, pues que en Egipto estaba el origen de algunos mitos, ¿no? O también, bueno, pues que algunos mitos griegos sucedieron en Egipto, y en ese sentido, bueno, pues hubo una gran vinculación desde Occidente, ¿no? Desde Europa hacia Egipto, que después, bueno, pues en el siglo XX y en el siglo XIX, bueno, pues todo esto se afianzó con Napoleón, el descubrimiento de Rosetta, Champollion, en fin, todos estos grandes egiptólogos, y en ese sentido, bueno, pues se genera dentro de Europa una egiptomanía, que es un fenómeno cultural nuestro, y por ese motivo también, bueno, pues tenemos esta gran vinculación, ¿no? Que no surge de la nada, no es, o sea, es una cultura que se redescubre, por así decirlo, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, pero que realmente viene de antes. Y bueno, yo diría que es eso, que es una cuestión nuestra muy cultural, ¿no? Esta fascinación por Egipto. Bueno, pues Carter es muy importante por varios motivos, ¿no? En primer lugar, bueno, él forma parte de una trayectoria egiptológica muy importante, una trayectoria arqueológica. O sea, no podemos pensar a Howard Carter, por ejemplo, sin pensar en Flinders Petrie o Newberry o, bueno, otros grandes egiptólogos que había en este momento, o sin pensar en la Egypt Exploration Society, que se funda en el siglo XIX, ¿no? Entonces, él forma parte de toda una trayectoria y toda una evolución de personas, ¿no? De investigadores y de investigadoras que se están interesando en este momento por el redescubrimiento del Antiguo Egipto, por bueno, pues conseguir nuevos hallazgos arqueológicos, pues por entender mejor qué era el Antiguo Egipto más allá de las fuentes clásicas, porque durante mucho tiempo tuvimos mucha información sobre qué era Egipto a través, pues, de Heródoto, bueno, pues de Estrabón, en fin, de viajeros, ¿no? Del mundo griego, del mundo romano, que viajaron a Egipto y que nos hablan de eso. Y durante mucho tiempo se perdió el conocimiento de la escritura jeroglífica, y entonces no podíamos acceder a esto. ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX pues, se consigue descifrar el jeroglífico, y en ese sentido, bueno, pues hay un boom, ¿no? Hay un redescubrimiento y hay mucho interés por conocerlo, ¿no? Por redescubrirlo. Entonces hay que pensar a Carter siempre en ese contexto, ¿no? de personas que están muy interesadas, de grandes descubrimientos, porque él no estaba solo, sino que hubo otros descubrimientos en esa época que fueron muy relevantes para la egiptología, aunque no sean tan conocidos, como la tumba de Tutankamón. Y luego además Carter tiene una cosa muy interesante, que es cómo documenta la tumba de Tutankamón. Él, bueno, ya formaba parte, bueno, pues formó parte de la Egypt Exploration Society, y bueno, él era acuarelista gracias a su padre, ¿no? Él realizó muchas acuarelas, mucha labor de documentación antes, pero quizá, bueno, a nivel arqueológico, el gran hito, por así decirlo, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, aparte de los tesoros, arqueológicamente es muy interesante, porque él lo que hace es llamar a Harry Burton, que es un fotógrafo, y entonces hace fotografía de todos los objetos que hay en la tumba, y no solo eso, sino que, o sea, hace la fotografía de cómo se encuentran, y luego cada objeto lleva su propia fotografía. Y luego además él también llevó a cabo, bueno, pues labores de documentación muy exhaustivas en su cuaderno de campo, ¿no? En su cuaderno arqueológico, y por lo tanto la documentación de la tumba de Tutankamón es quizá, bueno, pues también uno de los grandes hitos, que quizá esto no es conocido por todo el público, pero que a nivel histórico y arqueológico es muy importante. Esta tradición viene desde los años 60, cuando se construye la presa de Asuán. Se hace un llamamiento, ¿no? A misiones arqueológicas para que, bueno, pues lleven arqueología de emergencia, ¿no? En Egipto, y gracias a este proyecto, a este llamamiento, pues van algunos arqueólogos españoles, porque entonces no había una tradición egiptológica como tal en España. Sí que es cierto que hubo personas que se interesaron por el Antiguo Egipto. No es algo que surja tampoco de la nada. De hecho, por ejemplo, Carter en los años 20 vino aquí a dar conferencias a Madrid. Entonces, bueno, sí que hay un cierto contacto con Egipto, pero no tanto como va a haber a partir de los años 60, ¿no? Y sobre todo en la actualidad. Entonces se hace este llamamiento, van estos arqueólogos liderados por Martín Almagro,
Y bueno, pues fruto de esta misión se trae, bueno, el Estado de Egipto regala a España el templo de Devot, que lo podemos visitar hoy en día en Madrid. Y bueno, quizá a partir de ahí, bueno, pues se empieza a generar toda una tradición que sobre todo, bueno, pues ahora en el siglo XXI, bueno, pues es mucho más potente. La verdad es que surgió, o sea, yo no me abrí el canal de YouTube en 2020 cuando todo el mundo estaba en su casa y todo el mundo se abrió un canal de YouTube, sino que fue unos meses después, porque yo tuve un sueño en el que yo era muy feliz con mi canal de YouTube y me lo pasaba muy bien. Entonces por la mañana me levanté tan contenta de ese sueño que dije, oye, pues a lo mejor estaría bien hacer un canal de YouTube y poder intentar, bueno, pues acercar esto a la gente. Y luego además me vino muy bien porque yo en realidad soy una persona tímida. Y yo al principio, y se nota mucho en los vídeos más antiguos de YouTube, que yo estaba muy tensa porque me daba mucha vergüenza. Y claro, sí que me obligó mucho a trabajar esta timidez y también pues a trabajar, ¿no?, la parte que es más de pues ganar confianza, ¿no?, el poder pues exponerte, un poco perder esta timidez, y la verdad es que en eso he ganado mucho a nivel personal. Y surgió un poco pues por eso, por un sueño y por tener un poco de ganas, ¿no?, de hacer algo diferente. Si tuviese que hablar con alguien que está empezando con su canal de YouTube o de divulgación, yo diría que es muy importante el hacer algo con lo que tú te sientas a gusto. O sea, y sobre todo hacer un contenido propio. Creo que eso es algo muy importante, que hay ciertas personas que lo pierden de vista, ¿no? Y creo que es muy importante tú sentarte frente a la información y decir, vale, pero esto cómo lo quiero contar yo. O si yo fuese alguien que no tengo ni idea de esto, ¿cómo lo puedo explicar de la forma más fácil posible? Que ojo, que sea de la forma más fácil posible no quiere decir que sea como para dummies y que esté, bueno, súper masticado, porque al final la gente es inteligente y la gente lo puede entender, y muestra de ello es que mucha gente accede a este tipo de contenido, ¿no? Entonces es hacerlo de la forma más fácil posible, más digerible posible, y dejando claros siempre pues los puntos clave. Pero sobre todo yo diría que es importante eso, ser fiel a uno mismo y ser fiel a la forma que tú tienes de contarlo, cómo quieres contarlo, y también el dejarte un poco llevar e ir buscando tu propia voz en cada momento de tu vida, ¿no? Porque bueno, yo empecé con esto hace 4 años, pero claro, uno en 4 años cambia mucho, no eres igual durante todo este tiempo. Entonces yo creo que también es importante, serían eso un poco las claves. Yo creo que lo que pasa con el Antiguo Egipto es que hay mucha fantasía alrededor. Entonces muchas veces como que, porque hay ocasiones en las que te llegan preguntas que dices, ¿cómo esta persona ha podido llegar a esta conclusión? O cómo alguien ha podido llegar a esta idea, o sea, no sé de dónde viene. Sí que es cierto que quizá en comparación con otras sociedades o con otras culturas, sí que hay como mucha fantasía alrededor, y también da, creo que mucho lugar a que, bueno, pues mucha especulación, ¿no? Pues con lo de las pirámides, con otra serie de, bueno, pues aliens y demás, pues al final sí que es como que da mucho lugar. Pero que luego realmente eso, cuando uno lo estudia, cuando uno profundiza mínimamente, se da cuenta de que no es así, porque en realidad los antiguos egipcios quizá, o sea, al final eran seres humanos y eran más parecidos a nosotros de los que muchas personas piensan así a priori, ¿no? Pero como hay toda esta fantasía también, bueno, pues que viene de un poco del siglo XIX, también del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, todo el tema de lo de la maldición y todo eso, se ha generado como una especie de fantasía alrededor, de aire místico. Entonces sí que da lugar en muchas ocasiones a fantasía.